Cuatro Gaitero es una librería de samples de cuatro venezolano para Kontakt, diseñada principalmente para ejecutar patrones rítmicos de gaita de furro. Aunque también funciona para tocar otros patrones, como el vals, el joropo, el merengue, y muchos más. El cuatro venezolano es un instrumento de cuerda pulsada que posee cuatro cuerdas afinadas de manera estándar en las notas La, Re, Fa sostenido y Si. Esta afinación se conoce como afinación reentrante, popularmente llamada cambur pintón. El cuatro es considerado por los investigadores como una evolución de la guitarra renacentista y es patrimonio cultural de Venezuela desde 2013. Pues es el instrumento predilecto para casi cualquier género musical folclórico de la nación. La gaita de furro, también llamada gaita maracaibera o simplemente gaita zuliana, es un género musical autóctono del estado Zulia, caracterizado por un ritmo a 6 octavos, temáticas relacionadas al catolicismo, la fiesta y la protesta, y por emplear los siguientes instrumentos: tambora, furro, charrasca, maracas y cuatro. ¿Cómo instalarlo? En primer lugar, debes cumplir con los requisitos mínimos: tener la versión completa de Kontakt 7 o superior y tener al menos 1.05 GB de almacenamiento. Dicho esto, la instalación es sencilla. Primero debes abrir Kontakt, luego en la pestaña Library, selecciona la rueda dentada ubicada en la parte inferior izquierda. Luego, en la ventana Import Content, haz clic en Add. Selecciona la carpeta 4 Gaitero y cierra la ventana dando clic en Close. La librería aparecerá con un símbolo de carpeta en Kontakt. Selecciónalo para poder acceder a los instrumentos. La interfaz de cuatro Gaitero está conformada por 4 bloques: el teclado en pantalla, los controles de volumen, los controles de envolvente y el indicador de acordes. El teclado en pantalla muestra visualmente el mapeo de los samples. Las teclas azules representan acordes tocados con rasgueo hacia abajo, mientras que las teclas celestes representan acordes con rasgueo hacia arriba. Las teclas rojas son key switches, que permiten cambiar el tipo de acorde que se está ejecutando. Puedes escoger entre acordes mayores, menores, dominantes, disminuidos con séptima, aumentados, mayores con séptima, menores con séptima y semidisminuidos. Las teclas verdes contienen golpes percutivos, como trancados y muteos. Además, si presionas un pedal de sustain, las teclas azules se convierten en teclas amarillas, permitiéndote tocar floreos. Y tranquilo, si no tienes pedal MIDI, también puedes realizar la misma función con la tecla Si1. Los controles de volumen permiten ajustar el nivel de los acordes y golpes percutivos individualmente.
y también permite ajustar el nivel de envío a una reverberación interna. Por otro lado, los controles de envolvente permiten ajustar el tiempo de ataque, decay y release del instrumento, cambiando su sonido a conveniencia del usuario. Y el indicador de acorde muestra en tiempo real cuál acorde se está ejecutando en cifrado americano, útil para la elaboración de progresiones armónicas. Al adquirir 4 Gaitero, no solo tendrás acceso a la librería de samples, sino que también dispondrás de más de 700 secuencias MIDI específicas para este instrumento virtual. Las secuencias están organizadas en carpetas por tonalidad, ya sea mayor o menor, y luego por patrones rítmicos y progresiones armónicas. Los patrones están inspirados en agrupaciones gaiteras de renombre y están diseñados para facilitar y agilizar la programación MIDI para el usuario. Al descargar 4 Gaitero, la carpeta Instruments posee 2 archivos de instrumento diferentes, 4 Gaitero y 4 Gaitero-Loop Mode. Este último es una variante del instrumento virtual que permite ejecutar 4 bucles o secuencias con ritmo de gaita de furro fácilmente. La interfaz de usuario para el modo bucle es igual al instrumento original, con la excepción del teclado en pantalla, pues posee un mapeo distinto. Ahora tenemos teclas rosadas en la octava 4 que reproducen los bucles, y las teclas moradas en la octava 1, que permiten cambiar el patrón rítmico. El resto de colores tienen la misma función. Espero que el instrumento virtual 4 Gaitero sea de tu interés y represente una herramienta de utilidad para tus producciones musicales. Si deseas adquirirlo, puedes hacerlo accediendo al link adjunto en la descripción.